Em, pues voy a volver a presentar a Juan Diego en lo que damos inicio. Bueno, él es, la sesión pasada me olvidé de muchos detalles, de uno sobre todo bastante importante, y es que él se encuentra ahora mismo en Colombia. Entonces, pues muchos de los ejemplos y demás, pues tenían que ver con Colombia y con México. Entonces, de repente sentí que, como lo había olvidado decir, pues muchos estaban un poco sacados de onda. Ah, él es justo licenciado en antropología por la Universidad Nacional de Colombia y maestro en historia internacional por el Centro de... Eso me va a ayudar él, del CIDE, siempre se me olvida qué significa. Centro de Investigación y Docencia Económicas. Sí, acá en México. Entonces, pues tenemos a un facilitador de este taller eh, internacional, ahora sí, y que conoce bastante bien ambos casos, tanto el colombiano como el mexicano. Él ha residido acá en México ya desde hace un tiempo y justo su tesis de maestría tuvo que ver con el plebiscito de paz. Entonces todo bien interesante. Y bueno, ya son las 4:10 y yo creo que ahora sí comenzamos. Ok, bueno, buenas tardes nuevamente. Es un gusto volver a dar esta segunda sesión. Eh, entonces, como veníamos diciendo la sesión pasada, o más bien como una forma de hilar, la sesión pasada vimos como la diferencia entre comunicación e información y el papel del discurso como la forma que se le da a la información durante el proceso de comunicación. Eh, digamos que lo más importante de la sesión fue aprender a hacer crítica de fuentes, hacerle crítica, o sea, hacerle preguntas a la información que recibimos. Y pues esta segunda sesión quise, bueno, eso para trabajar con las fake news y como con todas estas noticias que nos están inundando ahorita, pero en esta segunda sesión quisiera como trabajar y llevar esas preguntas a un segundo nivel o a un tercero, si se quiere, eh, con relación a, que todo, el periodismo formal, o sea, el periodismo legítimo, y también a la transformación que ha sufrido el periodismo legítimo con la digitalización. También me dicen si se escucha o no.
María Antonieta. Está con, está con el poder, ¿no? Esto es otra cosa que voy a trabajar a continuación. Bueno, la siguiente parte se llama prestigio, reputación y discurso. Eh, Como podemos ver, se ven dos imágenes, de otra vez del diario El Espectador y la otra es la revista Semana. Ambas son publicaciones bastante tradicionales en Colombia, pero muchas veces se suele asociar con un periodismo profesional y que por ende tiene que ser objetivo e independiente. Eh, el problema con esto es que el periodismo es objetivo porque toda información es política y toda forma de narrar esa información es política. Lo que ha pasado con estas publicaciones es primero el caso del espectador, como les decía, con la bomba del 89 y con este asesinato de su director en el 86, logró como, bueno, fue percibido más bien como un medio en el que sacrificaba mucho por la verdad, ¿no? Y yo creo que ha perdido bastante y, y hace que la gente que, como les decía, todo tiene un discurso político y eso lo vamos a ver más adelante, digamos, con otra polémica que ha marcado el periodismo colombiano en el último año y que es muy importante para ilustrar este debate. La otra cosa es la imagen de Semana. Semana es una revista que mucha gente la consideraba de crítica. Yo la verdad creo que siempre ha estado muy alineada a los intereses más de tanto conservadores como liberales. Pero lo interesante de Semana es que tiene cierto prestigio porque es una revista oficialista. Siento que siempre reproduce mucho el discurso de la persona que esté en el poder y la convierte en una poderosa repetidora de discursos, que eso pasa mucho aquí en Colombia. A continuación hablaré más del caso de Semana, ya que va a dar pie a eso. Bueno, esta parte es muy importante, es información y poder, es sobre eh, la relación que hay otra vez entre el poder de Estado y los medios de comunicación. El año
el ejército, con tal de conseguir esas cifras de muertes, termina asesinando a civiles y se da el caso, los mal llamados falsivos, ¿no? Asesinatos de Estado. Entonces, el New York Times en 2019 publica que hay preocupación en los oficiales del ejército colombiano por esta nueva directriz o por esta vuelta en circulación de una vieja directriz que había causado muchos muertos. Y lo que vemos acá es como la revolución tenía esta información desde el New York Times de un cuatro medios de dice exactamente que se llama Esteban Lewin. So, pero no la publicaron. ¿Por qué no la publicaron? Esa la primera que tiene dos respuestas viables. Tienen bastante dinero en publicidad del Estado. Y la segunda es que Semana fue comprada recientemente por un millonario llamado Gabriel Pinsky, que quería convertirla en el Fox News colombiano. Entonces, en este sentido, la compra por parte de Semana ha actuado aún más su incidencia y la ha convertido en una revista afín, digamos, a la comunicación de gobierno aquí en Colombia. Y eso se puede ver, digamos, con el Semana lo despidió, se armó un News colombiano. ¿Por qué también a colación a Daniel Coronel? Porque Daniel Coronel, si bien es uno de los periodistas más famosos de Colombia, tiene un gran tema también en su ética periodística. Y es que, y esa es otra de las cosas que quisiera hablar y profundizar ahorita, sobre la objetividad en el periodismo. Él repite que su trabajo no está influenciado por ninguna ideología política, pero lo cierto es que pues todos estamos influenciados por una ideología política en todo lo que hacemos. Y el problema del Coronel no es tener una ideología política, o el problema del periodismo en general no es tener una ideología política, sino es lo más explícita esa ideología política. Entonces, tenemos a personas comentando en los periódicos, ustedes deberían ser objetivos, ¿no? O sea, ¿por qué están haciendo esta nota sobre esto? Si ustedes deberían ser objetivos. La realidad es que o sea, por más que hay un deber ser, tampoco los medios van a ser objetivos. Entonces, para eso tenemos que tener herramientas de indicación sobre cómo se produce, cómo se distribuye y cómo consumimos la información. Entonces, para esto, quisiera como hacer una actividad con las personas que estén presentes en el Meet, que es la comunicación y sus formas. En esta parte quiero como que revisen conjuntamente
los géneros que se distribuye la información y cuáles son sus formas y características. Entonces, pues doy una pista o unas cuantas pistas. En cuestión de periodismo hay varios géneros, como entrevista, reportaje, publireportaje, columna de opinión, nota, caricatura política. Esas son formas en las que se contiene la información. También tenemos formas informales como los memes, que tienen una tendencia irónica, ¿no? Entonces, bueno, voy a presentar o abrir la puerta número 1 y quiero que alguna persona que esté en el live me comente qué estilo de noticia creen que es y por qué. ¿Está bien? Recién salido del horno. Ay, perdón. Sí, ¿qué querías que te dijéramos? ¿Qué, ¿Qué género de periodismo creen que es ese pantallazo? Si quieren lo abro también porque acá tengo la nota en el, en el computador. ¿La están viendo? No, no se ve. No, no se ve. ¿Esta no? No. Ok. Deja de compartir la pantalla. Es que creo que de pronto es el periódico que no deja compartir la pantalla, o sea, la página, o la dejé de compartir entonces en su totalidad. Sí, en su totalidad. Ah, ok. Bueno, eh, bueno, o que no lo hicimos así, voy a explicar los diferentes géneros y por qué lo son. Entonces, este es una nota del Universal Online. Es una nota porque es algo que se refiere a algo que un corresponsal, en este caso probablemente en Washington, les dijo que estaba pasando. Entonces, alguien en Washington, que es el corresponsal, ve lo que está pasando, manda la información a la redacción y esto lo redacta un grupo de personas en el periódico que son la redacción en el caso del Universal, lo manejan como la redacción de lo que pasa en el mundo, en la sección mundo. Y básicamente es la información de manera como puede ser detallada o puede ser de manera escueta, pero simplemente como hablando brevemente del acontecimiento que pasó. Generalmente el autor o autora de, de estas notas siempre aparece como el corresponsal o el grupo de redacción del periódico. Entonces, también otra vez volvíamos a lo de la vez pasada, se puede analizar la tendencia política de, de un periódico por los titulares que usa. El Universal, por ejemplo, tiende a hacer mucho esto de colocar titulares polémicos y muchas veces la gente ni siquiera se mete a leer la noticia, ¿no? El otro día veía una que era, una enfermera contagió a 90 viejitos mientras los estaba vacunando, ¿no? Y toda la gente en los comentarios como, no, maldito AMLO, un montón así de cosas y esto. La noticia era en Francia. Entonces, ellos utilizan mucho como eso para pues, hacer que la gente como que comparta sus notas así un montón. La otra, eh, el otro género que tenemos en la puerta número 2
¿Alguien quisiera participar y decirme qué género creen que sea con esta breve presentación? Bueno, ¿sí me escuchan? Sí, creo que estamos teniendo problemas, como que a mí no me queda claro a qué te refieres con los géneros. Pues que la información viene en distintos géneros. Por ejemplo, tú abres un periódico y hay noticias que no son noticias, sino son columnas de opinión. Es, es muy distinto una columna de opinión a una nota, porque en una nota la información viene en cierta manera, de manera objetiva. Te dicen, hoy se posesionó Biden en Estados Unidos a tal hora, con tanta gente, y ya. Una columna de opinión es un espacio en donde la persona opina sobre acontecimientos. Entonces es totalmente subjetiva y puede contener datos reales, o sea, esto, pero es principalmente una opinión. Sí, ¿y cuáles otros géneros hay? Aparte del de opinión o el... Está la nota, la entrevista, el reportaje, el publireportaje, la columna de opinión. O sea, son como distintas formas de presentar la información. Y esas son formas, digámoslo, entre comillas, clásicas, ¿no? Porque pues ya estamos viendo un montón de cosas que ni sabemos qué son. Claro, Entonces, creo que Perseo quiere participar. En este caso, lo que yo quería mostrarles era cómo con la información que nos dan los periódicos podemos saber el género periodístico de la información que estamos leyendo. Entonces, en el caso del Universal, saben que es una nota porque cuando la abrimos, que lastimosamente no la pude abrir, se ve que fue hecho por una corresponsal en Washington, que tiene solamente la información de lo que se supone que ocurrió de manera como escueta o dijo a las 10 de la mañana pasó a hacer esto y a las 2 esto otro, ¿no? Pero no tiene como tal una opinión al respecto. En cambio, en este, yo quería hacerles una pequeña jugada, y es que esto es tomado de el título de una columna de opinión de Alberto Donald en un medio que se llama Los Danieles. Esto parece una columna de opinión, pero no es una columna de opinión. Es un reportaje de investigación. ¿Por qué? Porque es un periodista que está dando su opinión con base en argumentos de una investigación que hizo. Entonces, en este tipo de géneros encontramos lo que hace Proceso, lo que hace, pues sí, las partes de investigación de los periódicos que por lo general le hacen control político a los políticos y a los delincuentes, ¿no? O a los delincuentes de cuello blanco. En este caso es sobre un presidente colombiano que contrató a los israelíes para asesinar un partido político, ¿no? Entonces, pues, es este periodista que hizo la investigación, haciendo una socialización de sus resultados de investigación. Entonces, esto es muy diferente de una nota porque él no está diciendo como Virgilio Barco exterminó a la UP, ¿no? Y abajo colocando el día tal, Virgilio Barco hizo tal y tal y tal y tal, sino que él con base en las pruebas está analizando para ver cuál es como la relación y sugerirlo.
Entonces es como una cuestión de la forma y la intencionalidad con la que se produce la información. Entonces, como con base en eso, les quiero presentar este otro. ¿Qué es esto? ¿Un meme? Sí. La cuestión con los memes es que también está hecho o son definidos así por su intencionalidad y porque siempre tienen este toque irónico, ¿no? Es un meme que está haciendo un aviso al mundo, aunque no está haciéndolo de manera para nada periodística, ¿no? Se supone que el periodismo coloca fuentes y argumenta para definir la realidad. Los memes es como en cierta forma la masificación de ese proceso, pero sin ningún tipo como de control, ¿no? Entonces, en este sentido de estas personas, lo recopilé para mi investigación sobre el plebiscito de paz, las personas querían ridiculizar más que argumentar. Y esa es otra cosa que vamos a trabajar o voy a profundizar un poco más a continuación. Y es que en la actualidad no solamente estamos como que estar pendientes de la información que es falsa, sino de la información que nos genera emociones. Y, y para eso, digamos, voy a hablar de otra cosa más adelante. Creo que Perseo pero quiere no se me va. opinar. Ok. Sí, por favor. Muy buenas tardes. Disculpenme que buenas tardes. Unos minutotes tardes que se me complicó un poco. No sé si tenga un conflicto o un problemita porque no alcanzo a ver lo que has estado mostrando como este meme y algunas otras figuras, creo yo. Entonces no vi lo del meme, pero bueno, antes que otra cosa, pues disculparme por llegar tarde. Yo creo que le has pegado a un punto bien importante. En ocasiones hay una cierta confusión sobre los géneros periodísticos y ahora con tanta situación en redes, pues creen que un meme es periodismo o creen que un meme tiene un sustento, no sé, de investigación. Sin embargo, pues sabemos que la situación del meme, aparte de que en este tiempo se hizo ya también un sistema de lenguaje, pues no es como para creerlo como una verdad absoluta, ¿no? Inclusive los memes son manipulables, como hablamos con la fotografía. Ahorita yo puedo generar un meme y hacerlo hasta un topping, pero la cuestión no es que sea topping o que no sea, sino a quién va dirigido, para qué se hace ese meme. Y bueno, pues en esta situación de confusión con géneros literarios, redes sociales y manipulación, pues yo creo que el meme es algo bien importante que qué bueno que lo mencionaste. Hace tiempo, nada más pongo un poquito de ejemplo, yo no entendía el lenguaje meme. Yo pensé que el meme era pura tarugada y pura payasada, literal, y perdónenle la expresión, pero ya actualmente se ha convertido en un lenguaje de sátira, ¿no? Inclusive los moneros, recordemos que la situación de monero, bueno, el término monero no sé si también se ocupa allá en Colombia. Y el monero, pero sí se entiende. O sí lo entiendo. Eso. Entonces, el monero, pues prácticamente ha existido, ¿no? Antes de este meme. Y la sátira política con ciertos argumentos, dibujos, panfletos, o hasta personas que hacen una sátira pues de la información, ¿no? Recordemos también cómo tiene cómo ejerce un cierto poder, hacia la audiencia, Broso, ¿no? Digo, me supongo que lo conoces. Y bueno, antes de Broso, pues México ha tenido infinidad de estas personas que han hecho sátira
de la situación política, como Palillo, como Cantinflas y como algunas personas más. Solamente quisiera, lo menciono porque yo lo relaciono como actualmente con lo que está sucediendo el meme. Claro, que el meme es más como que chisme y como que intriga que con bases, como estos dos personajes que te comento, ¿no? Pero bueno, realmente es bien importante esto de los géneros y bueno, llegué un poquito tarde, no pude oír todo, pero estoy al pendiente para ver en qué más puedo profundizar, claro. Si es que así se desea. Claro, no, con gusto se acepta la intervención porque aparte también para eso iba. Digamos, lo de los géneros es muy importante porque, por ejemplo, El Espectador o El Universal o La Jornada publican una columna de opinión y es una opinión polémica, ¿no? O sea, por ejemplo, alguien dice, el Tren Maya no se debería hacer. Y entonces lo publica La Jornada y la gente es como, no, pinches vendidos, así, pero se lo dicen a La Jornada, no se lo dicen a la persona que está opinando, porque confunden el periódico con la persona a la que le prestaron el espacio para opinar. Obviamente siempre hay como una afinidad entre los columnistas y la línea editorial de los periódicos, pero pues eso no siempre es igual, ¿no? Y con la cuestión de el meme y la caricatura política, yo tengo una obsesión con eso y de hecho la puerta número 4 es esto. Cualquier persona, bueno, ¿cómo que les parece primero? ¿Algún comentario? Antes de continuar, nada más, en Facebook, Dora Juli nos dice que si la nota informativa también es un género periodístico. Sí, claro. Y Fabiola Botello, pues, participaba para decir que lo anterior era un meme. No sé si ya puedas ver las imágenes, Perseo. No, prácticamente no. Inclusive voy a meterme a Facebook a ver si de ahí las puedo observar, porque no, mi pantalla no me muestra imágenes. Ok. Bueno, la periodística sí es género, o sea, es básicamente el primero, el que les decía de Biden, que es, pasó esto en Washington, estuvo Biden, estuvo Kamala Harris, no estuvo Trump y no estuvo la élite colombiana porque no los invitaron, porque les caen mal. Y digamos, es otra cuestión, que justamente es una caricatura política que está hecha con algo que nosotros asociamos a los memes, que es el Photoshop. La cuestión es que esta la hizo Bacteria, que es un afamado caricaturista colombiano. Esta bien pudo haber sido publicada también pero en este caso él publica en su Twitter de Bacteria y me firma de Bacteria. Entonces, como era caricaturístico, la hizo probablemente como para hacer una caricatura política, por más que la publique en su Twitter, es una caricatura política y no un meme. Entonces, eso también nos habla del contexto de la información para poder entenderla. Y ahora quiero pasar a sí, en Facebook también Santiago Angulo nos decía que ese también era un meme y es bastante interesante porque a mí también me pareció un meme, ¿no? O sea, porque pareciera que está más asociado con una producción digital o como tú bien dices, con el Photoshop y una caricatura política, pues la espero yo como los moneros que salen acá en el periódico, ¿no? Uh-huh. Y claro, o sea, digamos ahorita es muy interesante para mí pensar en los moneros o en los caricaturistas en Twitter, ¿no? La mayoría del tiempo no estoy viendo las caricaturas en los periódicos, sino que las estoy viendo como primicia a las 7 de la mañana o 6 de la mañana en Twitter. Pero son caricaturistas, se reconocen como caricaturistas y comparten memes.
pero las diferencian de sus caricaturas, ¿no? Entonces, pues también es como una cuestión de aula y de contexto en ese sentido. Bueno, pasando a lo siguiente, que es como lo más grueso de esta segunda sesión. Como se dan cuenta, la sección que sigue, que es esta, se llama casi como el taller, pero en la digitalidad, y es porque pues eso es un tema en sí mismo y voy a tratar de abordarlo de manera como somera aquí. Entonces, comencemos. Resulta que el Internet o la Internet ya no es algo tan nuevo y pues vamos como a 20 años de estar utilizando Google. Google y Facebook son ahora un duopolio digital que maneja el 70% de las noticias en el mundo. Esto quiere decir que los periódicos le tienen que pagar a Google o a Facebook para aparecer en sus redes y ser leídos. Porque antes, digamos, nosotros salíamos a la calle y veíamos un puesto de periódicos y agarrábamos el periódico que más nos gustaba, lo comprábamos y ya, ¿no? Ahora eso es y más bien noticias nos llegan a través de Facebook. Si se dan cuenta, los canales de noticias como Azteca o Televisa o Caracol y RCN acá en Colombia también publican sus emisiones de noticias a través de Facebook, ¿no? Porque es la manera en la que pueden llegar a las personas. Entonces, al ser intermediarios, Google y Facebook controlan la información y al mismo tiempo reciben cantidades absurdas de dinero por hacérsela llegar a las personas. Y el problema de esto es que los medios formales tienen cada vez menos ganancias y eso significa un cambio en la perspectiva del periodismo, porque antes lo que se quería era vender papeles impresos, ahora lo que se quiere es tener tráfico digital, ¿no? Entonces, para eso se hacen estrategias como las que les mostraba el Universal de colocar títulos atractivos para hacer que lo que se llama el clickbait, que es como un anzuelo de clic, ¿no? O sea, que te llaman para que tú entres. Y pues esto ha tenido una tendencia a generar noticias que son escandalosas en su titular y que se reproducen sin siquiera ser leídas por las personas, ¿no? Entonces, voy a colocar un video, es un poquito largo, pero bastante sustancioso de principio a fin, son 4 minutitos, sobre vigilancia, inteligencia y marketing, para profundizar sobre eso después. Me dicen si se escucha, si se ve. Lamentablemente México presenta la peor escena en el mundo en esta película. ¿Escucha? Sí, sí se escucha. Digital, solo comparado con Turquía o con China, en este proceso electoral ya llevo documentado más de 100 trending topics hechos por bots que tienen la intención de manipular la intención de voto. En el 2012 solamente documenté 7 y acciones aumentó 10 veces. La primera incursión de los bots con motivos electorales fue en 2010 y desde entonces hay una frase que dice que los bots no votan, pero si durante 8 años hay cantidades inmensas para crear, han documentado más de 3.300 trending topics en ese periodo de 2010 a 2018. Si siguen invirtiendo dinero y si hay tantos trending topics es porque sí funciona. Los hashtags, los trending topics son sincronizaciones del pensamiento colectivo. Entonces sí terminan induciendo la toma de decisiones. Estoy viendo una evolución del porrismo, del acarreo y de la manipulación a Internet. El verde para mí es el que más utilizó trending topics en esta campaña, mucho más que el PRI. Y este trending topic es sobre la pena de muerte, ¿no? Lo que revela este gráfico es que no hay ninguna persona apoyando la pena de muerte, ¿no? Pues están simulando, o sea, simplemente abiertamente están pagando para simular que hay un apoyo a su propuesta. Y puede ser que si una persona incauta piensa que como es trending topic sí hay un apoyo popular.
Es como antes en los noticiarios, ¿no? Que decía Jacobo algo sobre una marca, ¿no? O alguna actriz o un actor. Es lo mismo. Los influencers nada más se pasaron de la pantalla chica al timeline, ¿no? Creo que la mejor verificación es la verificación colectiva. Siempre nos ha salvado en la influenza, en los gasolinazos, en el 132, en los momentos críticos. Hacen muchos esfuerzos para intentar verificar la información, pero creo que ha sido más efectivo la colaboración colectiva de la misma gente que se da cuenta que algo es falso verdadero y después lo transmite. Vi muchos preparativos, ¿no? O sea, Honduras, votos mexicanos en el referéndum catalán, por ejemplo. Para mí no es otra manera que estar ensayando. Tanta preparación, tanto dinero, tantas cuentas, para algo las van a utilizar. Quizás el día de elección o los días siguientes. Por el trabajo que hemos hecho que genera Alberto, que estoy llamado Alerta Bot, nos empezamos a dar cuenta que, por otro lado, investigando a Carlos Merlo, que Carlos Merlo él justo daba like a nuestros posts, ¿no? Cuando identificamos sus propias red de conexión de bots alertando a candidatos y demás, Alberto lo detectaba y veíamos que de repente Carlos Merlo le daba like, ¿no? Él dice que tiene 4 millones de cuentas en Twitter, ¿no? Y por otro lado tiene 4,000 periódicos falsos en Facebook. O sea, nosotros tuvimos como la primera vez el acceso a ver sus oficinas, que dice que en este momento tiene 17 a lo largo del país, con entre 15 y 20 jóvenes trabajando en cada una de ellas. Y lo que nos expuso fue, en a lo largo de 2 horas, como un hashtag que él hizo, que se llamaba Gana con Victory Lab, que es como se llama su empresa, en 2 horas se volvió trending topic nacional al llegar al lugar cuarto. Y eso lo vimos nosotros. I was shocked at the sort of just complete lack of trust in the internet here. And from what I have learned about Mexican politics, there's been dark ads and corrupt politicians and accusations of fraud forever. The only difference that I can tell is that platforms, mainly American platforms, have accelerated that process to a point where they don't really want to claim that they're responsible for it. So you have all of these sort of, unreliable actors manipulating that entire process. And I think that's something that isn't Mexico's problem. That's something that like these American companies that come here and get on your cell phone, that's something that they need to answer. Like, what responsibility does Facebook have in all of this? Because they're letting people pass money around, churn out fake news stories, and basically make their platform totally unreliable in this country. Hablamos con la Policía Cibernética de la Ciudad de México, en la cual ellos dicen que han trabajado en tratar de encontrar fake news los últimos meses, pero que no han arrestado a nadie. Entonces también como que tarda un poco de quizás esa falta de comprensión, de entendimiento de lo que realmente está pasando en lo digital, ¿no? Bueno, el video es... perdón, es que me estaba escuchando en eco. ¿Qué les pareció el video? ¿Sí lo pudieron ver bien? Excelente, muy buen video, ¿eh? Gracias. El video es una pequeña nota que hizo La Jornada sobre un documental que hizo BuzzFeed México sobre las fake news acá en México. Tiene unos datos súper interesantes, muestra una de estas fábricas de información en donde este sujeto, que no me acuerdo cómo se llama, que aparece en este video, él hace, fabrica trending topics para los políticos por medio de bots que compra desde Rusia. O sea, es todo un viaje muy, muy interesante. Y te recomiendo que lo vean. O sea, si este video dura 4 minutos, el otro dura 10, y no lo coloqué para la presentación porque pues me parecía antipedagógico, pero pues con este creo que es un abrebocas para interesarse más por esta situación, que va justamente también sobre las implicaciones que tiene toda esta tecnología de la información en la forma en la que consumimos política, en la forma en la que consumimos la información y por ende pensamos la política. Estas plataformas no solamente manejan la información que se distribuye,
sino manejan la información que nosotros producimos. Cuando alguien de nosotros le da a la... Deje de compartir mi pantalla un momento. A la jornada o al espectáculo detrás de Facebook, va aprendiendo sobre nuestros gustos, aprendiendo sobre las noticias que nos interesa leer o las que no nos interesa leer, y utiliza esa información para vendérsela a los medios de comunicación. Sí, sobre eso en Facebook nos comenta Fabiola Botello, que dice justo sobre los algoritmos que usa Facebook y el monopolio que ya se maneja en estas redes sociales, pues es más fácil de manipular a la gente haciéndole creer que lo que le aparece es la verdad absoluta. No investiga más allá de lo que tenga en sus manos. Es bien peligroso porque se incrementa este pensamiento sobre lo que aparece en las redes sociales es real o que está 100% confirmado. Claramente, como también decía en el video el investigador mexicano, los bots no votan, pero crean la ilusión de que hay gente que va a hacerlo. Entonces, en este caso podemos hablar de un pensamiento de manada o de la construcción de la percepción pública a partir de cuestiones falsas, ¿no? O autómatas. Entonces, la siguiente cuestión que decías que decía Fabiola, la quiero presentar, y es sobre lo que se llama burbujas ideológicas o sesgos de cognitivos o sesgos de confirmación o echo chambers en inglés. Esto estaba en la presentación, pero no estaba presentando la pantalla. Es sobre, o pasa, porque como el algoritmo aprende mucho de nosotros, al final aprende también a ofrecernos las cosas en donde, o los lugares virtuales en los que estamos cómodos. Un ejemplo de esto son los grupos de política, en donde son, por ejemplo, yo apoyo a X candidato, ¿no? Y en ese grupo, todas las personas, no, es que este candidato es muy bueno, no, es que este candidato dice tal cosa, no, candidato todo, ¿no? Y esta ilusión, digamos, esta reafirmación ideológica que se da entre los entre los miembros de los grupos es peligrosa porque, como decían, te da la percepción o la percepción equivocada de que todas las personas piensan como tú. O más peligrosamente, te hace sentir que tu pensamiento es correcto porque más personas lo están reafirmando sin que tú veas estos otros puntos de vista, ¿no? Digamos, como se ve ahí en la imagen. Este sería el círculo que se cierra alrededor de los miembros que piensan de manera igual, que están reunidos en un mismo grupo de Facebook, y estos serían otros hechos que estarían ignorando, porque de cierta manera todos miran hacia el centro y nadie mira hacia afuera, ¿no? Entonces, esto es bastante importante y bastante peligroso porque pues todos tenemos sesgos, ¿no? Como les decía, todos tenemos ideologías y todos tenemos emociones con respecto a las noticias, ¿no? O sea, si hay una masacre yo me siento mal, o si, no sé, se va Trump de la Casa Blanca me siento bien, o un montón de cuestiones que también pasan por lo sentimental y que muchas veces esa parte no se, no se tiene en cuenta justamente. Y con base en esto, pues quisiera hablar ya de, en esta última parte, de lo que considero que es la segunda dosis de nuestra vacuna desde Aconi. En la primera sesión, hablamos de que la primera dosis de la vacuna era la crítica de fuentes. Preguntarle a la información qué intenciones tenía, quién la había hecho
cuándo se había hecho, por qué, para qué. En esta sección creo que lo importante es la autocrítica. La segunda dosis es la autocrítica. Como pueden ver, la imagen es de 2 gatitos que están en un bote de basura y dice en inglés, todos comemos de la misma basura que se llama ideología. Y a mí me gusta mucho este meme porque pues es muy cierto. Y siempre digo que como uno sabe que siempre está comiendo basura, pues puede al menos decidir qué basura comer, ¿no? O sea, conocer como de qué va todo y elegir. Entonces, para eso hay que hacer un montón de preguntas que van muy relacionadas con quiénes somos, ¿no? Entonces, esto es lo más difícil del taller y es autocuestionarse, saber cuál es la ideología que uno tiene, cuáles son mis sesgos y por qué tiendo a creer y no a creerlas, cómo y por qué esta información me hace sentir, porque siempre revisándolo con la crítica. O sea, que a mí esta información me hace sentir esperanza, felicidad, desasosiego. Y como pues también de esta manera podemos entender la intencionalidad que tiene la información, más cuando está producida y especialmente para nosotros. Entonces, por esta razón también les invito a que rompan el algoritmo y no solamente busquen las cosas que les gustan o las noticias o los medios que les gustan, sino que también se obliguen a ver cosas que no les gustan, ¿no? O sea, como para saber en qué va el mundo. Eso también puede tener muchas consecuencias psicológicas, así que lo importante también es como guardar un punto medio y no que se pongan a meterse en grupos de una ideología totalmente contraria a la suya y que luego pues anden así todos estresados, lo digo porque me pasó. Pero sí es como entender justamente que uno no está solo en el mundo y no está pensando solamente con las personas que le agradan, ¿no? Y que pues parte de toda esta cuestión con la información es cuestionarnos también a nosotros mismos. Y pues eso sería la segunda dosis de la vacuna y me gustaría abrir pues a comentarios, preguntas, sugerencias, lo que sea. Bueno, como nadie se anima, pues ahí les voy. Creo que este taller es de suma importancia porque abre tu mentalidad a cosas que quizás no se conozcan. Por ejemplo, estos temas periodísticos que has comentado, muchas personas confunden una columna de opinión, a veces con una nota periodística o a veces hasta con periodismo de investigación por el hecho de mostrar datos duros o por el hecho de dar estadísticas. Al nosotros entender este género, los géneros periodísticos y saber de cierta forma cómo se maneja la información y sumando al periódico o a espacios noticiosos, pues generas una boom, ¿no? O una catarsis, como tú lo quieras ver, dependiendo de qué es lo que busques y cuánto crees que pueda ser verdad lo que se comenta en ciertos espacios. Entonces, sí es de suma importancia tener a veces la situación, como bien lo mencionas, bueno, como bien se menciona, de cuestionar, pero también de involucrarse con otros espacios que realmente no te parecen y que no coincides. ¿Por qué? Porque a medida de que también veas la reacción ahí o cómo se mueve ese conocimiento o esa filosofía, podrás tener una percepción más amplia de lo que se está manejando en pro o en contra de lo que tú crees. Caray, este taller debería de haber sido de unas 365 sesiones porque es chulada de información. No quisiera quitar más espacio, nada más quisiera ya enfocar
el poder de Facebook y de Google, que está en todos. ¿Por qué? Pues porque nosotros lo permitimos. De cierta forma, cuando nosotros nos compramos el móvil y nos metemos a una P, ahí nos dice todo, ¿no? Como esas letras chiquitas de las cláusulas cuando te prestan una platota, que te la van a cobrar 3 veces más, pero no las leíste porque ya tenías urgencia de la plata. Y cuando te compras tu móvil ya tienes urgencia de estar chateando con la galana o el galán y ya no tienes la noción, y ahí es donde entra la emoción para poder controlar ciertas formas que tú permites y después rechazas. Pero bueno, eso yo lo dejo abierto. A mí también me gustaría un poco, mencionar que en otros tiempos muy diferentes a quizá la información era muy diferente, pero ahorita la información es poder, o como lo diría mi abuela, el conocimiento es poder. Y si nosotros no tenemos un suficiente conocimiento, pues nos van a manipular como lo están haciendo. En estos días se estrenó el monopolio que ya hasta a WhatsApp sumaron a Facebook. No sé si están enterados de que actualmente las políticas de WhatsApp van a cambiar. Obvio que sabemos que de antemano hacen lo que quieren con nuestra información, pero ahora lo vas a autorizar tú. Quizá antes te manipulaban, te mareaban o no leías lo pequeñito. Pero según tengo entendido, con estas nuevas políticas, tú ya vas a permitir que tu información ande de un lado hacia otro. Y si ya actualmente hay plataformas que venden y compran base de datos, imagínense ahora teniendo el WhatsApp, que es el padre de lo absoluto, como mencionaban en la sesión pasada. A veces es más fácil creerle a WhatsApp porque están haciendo cadenitas que verdaderamente informarte de lo que está sucediendo. Y qué bueno también que tocaste el punto de que a veces nada más leemos el balazo o el título rimbombante del periódico para vender. A mí me ha pasado que en ocasiones pego alguna nota en mi muro y luego cae una parvada de chacales, una manada de chacales diciéndome que no es verdad, pero no tienen la idea o no tuvieron el tiempo para abrir la nota, leerla, cuestionarla, investigarla, porque es más fácil señalar al periódico, al periodista o al que comparte, que meterse al clavado de la información porque nos da flojera, porque no leemos, por 1000 cosas. No quisiera decir más, nada más, pues atando Facebook, Google, WhatsApp, Instagram, y creo que también Twitter les pertenece, pues se viene algo. No les pertenece Twitter. No, perdón, son solamente de Zuckerberg, que es Facebook e Instagram. Pues ya es una barrabasada. Exacto. Entonces, perdóname, si ahorita estamos viendo que ya hay un monopolio para nuestra información, entonces este es el preámbulo de lo que se viene, de un control totalitario, y que no soy conspiranoico porque el antecedente lo da, ahora sumado a WhatsApp. También hay muchas personas que empiezan o ya son críticas. Por ejemplo, con esto de WhatsApp, muchas personas empezaron a abrir otra aplicación llamada Telegram. No sé si la conozcan. Y una más que tiene un candado más de seguridad que se llama Signal. Entonces, todo va a tener una réplica con las nuevas políticas que se viene de WhatsApp. Inclusive WhatsApp dice que como vio una desbandada de todas las personas por psicosis, miedo, como le quieran llamar, pues saltaron a Telegram, y WhatsApp detuvo, creo que unas semanas más, para volver a meter otra vez esto y que tú entres con estas nuevas políticas desde tu WhatsApp y porque te gusta. Hace poquito, en un taller de seguridad en las redes, tu móvil tiene un micrófono abierto. Entonces, si tú hablas o charlas con
algún amigo, a los 2 o 3 minutos, al abrir alguna aplicación, te aparece lo que tú estabas buscando o te ofrecen un ofertón. Nosotros hicimos la prueba empezamos a hablar de razas de perros. Y a las 3 personas que estábamos hablando de razas de perros por este ejercicio, nos empezaron a llegar por WhatsApp y al buscar en ciertos navegadores artículos de perro, shampoos, veterinarios, ya saben, infinidad de cosas. Entonces es bien importante saber qué decimos, a quién le decimos y qué autorizamos cuando empezamos a ocupar una plataforma. Y yo quisiera seguirle, pero sería no ético de mi parte no callarme y y mejor dejo que alguien más pueda abordar o puntualizar algo, pero es sumamente interesante este tema. Quizás más adelante puedan hacer otros, y bueno, si es así, me invitan y prometo ya no hablar tanto, pero es apasionante. Gracias. No, por nada. Aide. Bueno, pues yo nada más quería pues agradecer por el taller, porque bueno, realmente no me había puesto como pensar en eso, ¿no? Bueno, yo tenía como otros intereses con los medios de comunicación, más que nada como estos periódicos digitales, que es mucho más fácil ahora acceder a ellos en Facebook, pero más que nada porque a mí lo que me interesaba es de ellos sustraer como que el hecho duro, ¿no? Por ejemplo, me interesa cuestiones de violencia y, por ejemplo, las noticias de si acá en mi ciudad hubo una balacera en X lugar, lo que me interesaba era extraer, pues, más que nada la ubicación, ¿no? Y como que ese tipo de datos. Pero, pues, después como de esta revisión, pues, creo que también es un punto a tener en cuenta, saber, pues, qué tipo de periódicos, como con este análisis de las fuentes y cuestionarlos y todo eso, pues, saber a qué fuente me estoy enfrentando, ¿no? Y en qué sentido puede ser quizá no que tergiversen pues el dato duro, pero sí saber en qué momento un periódico me va a dar cierta información y qué no, ¿no? Y entonces en ese sentido tener en cuenta pues que para lo que a mí me interesa debo revisar pues todo lo que pueda y no enfocarme en uno solo. Entonces pues muchas gracias por el taller. No, con gusto. O sea, y realmente yo creo que esta tiene que ser una discusión que tengamos que repetir muchas veces y que tiene que actualizar, que pues es una cuestión de que ellos se actualicen, nosotros nos actualizamos, también en el sentido de cómo leemos y cómo nos acercamos a la información, ¿no? Entonces, creo que, por ejemplo, lo de la cuestión de los periódicos digitales es supremamente importante, porque justamente ahorita, como lo decía el gringo del documento, estas plataformas tienen un control gigante sobre lo que se publica y lo que no se publica en las redes. Entonces, por ejemplo, en teoría, bueno, ahí les digo para que se vean el documental de BuzzFeed. En el documental de BuzzFeed muestran que el tipo que maneja las fake news en México tiene 4,000 periódicos falsos. Y con esos 4,000 periódicos falsos, lo que hace es que publica la misma información en los distintos periódicos. Porque si la gente ve uno solo falso que dice una sola cosa, pues dicen, esto es falso, ¿no? Pero si ven varios periódicos que reproducen la misma información, pues creas un efecto totalmente distinto, ¿no? Entonces, pues también en cualquier cuestión yo creo que es indispensable revisar lo más posible la mayor cantidad de fuentes, porque nos ofrecen distintas versiones, ¿no? Y por eso mismo también como que nos dan sus distintas visiones, y por eso considero que entre más mejor, ¿no? En ese sentido. Y es muy complicado porque, bueno, tú lo vas a hacer para una investigación académica, supongo. Yo también lo hice para una investigación académica. Pero esto es algo que uno tiene que hacer con toda la información que le llega. Y es desgastante, es mucho trabajo. Pero por lo menos si uno no lo hace, no convertirse en otro reproductor.
¿no? Eso también es una cuestión ética, ¿no? O sea, si yo no leí la nota completa, no voy a publicarla, o así, sí, esto. Y a mí me ha pasado, o sea, me pasa que también caigo en la cuestión de que veo un titular incendiario que me molesta o que todo el asunto, y ya salgo ahí a tuitear o a publicar así súper enfurecido, y digo, espere, y ríen, y digo esto, y pienso, y ya como que con eso uno como que comienza a dejar de compartir o dejar de reproducir la información falsa, ¿no? Y creo que va otra vez, si quiero hacer mucho énfasis en esto, yo creo que es una cuestión muy emocional y que solemos también separar siempre la razón de la emoción, pero la razón para mí es una emoción, o sea, está supremamente ligada porque uno tiene sensación de seguridad, ¿no? Entonces, por eso también la invitación es a cuestionarnos también propias emociones con información y ya. Sí, ¿Algún en otro Facebook, comentario? Bueno, sí, en Facebook igual Fabiola Botello nos dice, coincido en la importancia de este tipo de talleres, desgraciadamente muchas veces leemos pero no comprendemos y es ahí donde creo que también radica que las fake news crezcan. Bien lo mencionabas sobre esto de solo leer los encabezados y no abrir la nota para saber realmente dónde, cuándo y cómo sucedió X situación. Felicidades y gracias por el taller. muchísimas gracias. Ahí en otra recomendación que se me vino a la cabeza es que los medios sí tienen prestigio, a veces no mucho, pero tienen prestigio y lo tienen a veces por algo. Entonces, hay periódicos que intentan no reproducir noticias falsas, no siempre lo hacen, porque hay periódicos que también toman sin leer las noticias de otro periódico y las publican. Pero la mayoría de veces, si tienen muchas dudas sobre una noticia, busquen periódicos que les parezcan medianamente legítimos. O sea, si ven que hay un periódico que se llama pepito.net y dice Paul Walker está vivo en Playa del Carmen y está viviendo en su carro. Y entonces, que esa es una de las noticias que se inventaba este loco, ¿no? Y entonces, pues, si ven otro periódico que no dice algo al respecto, pues, que dice algo al respecto, pero también es como la opinión del día.net, ¿no? También, pues, verifiquen eso en un periódico de más o menos renombre. No quiere decir que sea más certeza, pero por ejemplo, estos periódicos, no sé, como La Jornada, tienden a tratar de guardar su reputación y no reproducir noticias falsas. Les quería contar una pequeña anécdota que pasó en Colombia, y es que hay un medio que se llama Actualidad Panamericana, que es un periódico de sátira, es enteramente de sátira y todo lo que escriben pues es falso, ¿no? Pero ellos no lo hacen con malicia, sino con una intención memética. El caso es que publicaron una nota que se decía golpean a neonazis colombianos en Alemania. Y entonces, pues sí, hay neonazis colombianos, es una cosa ridícula, pero hay neonazis colombianos. Y esa noticia era una burla de esos neonazis colombianos que pues decía que supuestamente iban a una reunión en Berlín y pues que los nazis alemanes habían dicho estos no son nazis, por el carajo, no son de nuestra raza y los habían golpeado. Esa noticia era una sátira y la reprodujeron periódicos en todos lados. O sea, golpean a neonazis colombianos en Berlín. O sea, y a pesar de que Actualidad Panamericana es un periódico que dice a luces que es falsa, periodistas y profesionales de la información lo compartieron. Entonces, pues, la invitación es siempre estar alerta y qué es lo más
lo más complicado, ¿no? Y la otra cuestión es estar alerta, y si no estamos seguros o nos da pereza, pues no compartir, porque eso también evitamos que se difunda. Es como estar contagiado y salir ahí a abrazar gente, ¿no? Entonces, pues, justamente es como esa la recomendación. Sí, Perseo. Perdón, yo creo que todos los que manejamos información y los que nos interesa la situación política, ya sea de nuestro país, México, Colombia o los diferentes países, nos vemos en riesgo ante esto. Yo creo que nadie está exento de compartir alguna noticia falsa, pero creo que también es importante visualizar que si ya andamos en estas aguas informáticas o de noticias, tratar, como mencionas o como se ha mencionado, de tener el menos error que se pueda, porque pues prácticamente hacemos la cadena de la desinformación, ¿no? Y como bien lo has mencionado, luego pues por error, pues hasta puede ser que se pierda credibilidad en lo que estás haciendo por este tipo de situaciones. Yo no dudo que me haya sucedido, porque les digo, es como se debe, vamos, nos vemos en riesgo, pero también tratando de tener un margen no de error en ese tipo de cosas, pues es importante saber y buscar de cierta forma. Por ejemplo, hay plataformas donde tú subes una imagen y te pueden decir si está manipulada o si es de momento o si es verídica, ¿no? Probablemente es una foto. Ahora pasó en los primeros días de octubre del año pasado, cuando llega el estallido social en Chile, algunas personas empezaron a difundir imágenes del 73, ¿no? De la situación con Allende. Entonces, también nos vemos envueltos, pero hay que tratar de tener pues los menos errores que se puedan, más cuando ya estamos cuando tu información repercute con cierto grupo social, o inclusive hasta desde nuestra familia podemos cometer esos errores, ¿no? Pero, bueno, pues prácticamente como decía aquel, somos humanos, demasiado humanos, con emociones, pasiones, odios, amores también. Y bueno, pues en todo esto y con esta situación del monopolio en redes y toda la información que se mueve en redes, pues es parte de la vida que nos tocó vivir, ¿no? Exactamente. También con base en lo de las plataformas, también quisiera pues ahondar también en lo que dijo el gringo en el video, y es que estas plataformas tienen bastante responsabilidad en lo que está pasando ahorita, ¿no? Ya que a veces nos las muestran como objetivas o como que no, que ellos simplemente están ahí prestándonos un servicio, pero realmente ellos tienen un papel muy importante en todo lo que ha pasado, ¿no? Permiten la distribución de noticias falsas, permiten grupos en donde se agencia la violencia, permiten un montón de cosas, y luego vienen y censuran a Trump y dicen que ya hicieron todo, ¿no? Pero realmente desde hace mucho tiempo las plataformas tienen problemas para manejar nuestros datos, tienen en general. Y por ejemplo, no sé si sabían del escándalo de Cultura Colectiva. También Cultura Colectiva es un medio mexicano, y pues cuando uno va y lee en cualquier medio, pues deja un rastro digital. Y ese rastro digital es privado, es protegido por bastantes leyes. Pero resulta que Cultura Colectiva que era un medio digital bastante grande, tenía como 2 millones de usuarios, los datos de 2 millones de usuarios, y lo colocó en un Google Drive, ¿no? Sí. Y entonces, pues, accedieron a toda esa cantidad de datos, y también ha sido un escándalo gigantesco. Entonces, pues, eso, pues uno diría también es culpa de Cultura Colectiva, pero es culpa de Facebook, porque Facebook
también tenía que hacer una verificación que Cultura Colectiva tuviera un buen uso de sus datos, y un buen uso de los datos configura una protección de los datos ante este tipo de invasiones, ¿no? Que eso también lo hablábamos, o lo hablaste tú en el taller, digamos, sobre la seguridad de nuestras fuentes, ¿no? En los protocolos de seguridad. Y es que nosotros, por ejemplo, como antropólogos o como historiadores, cuando trabajamos información delicada, no deberíamos tampoco andarla y tenerla en nuestra Google Drive, ¿no? Porque pues eso tampoco es que sea la garantía de seguridad. Entonces, pues es como también ser conscientes de que estas cosas pasan y que pues están pasando todo el tiempo, ¿no? Y yo creo que la mejor manera de luchar contra ellas no es desconectándose, porque considero que el problema también es que nos hemos vuelto socialmente dependientes de estas plataformas, ¿no? O sea, estamos transmitiendo esto en Google Meet y estamos transmitiendo por Facebook Live, pero sí como que conlleva una responsabilidad y pues una conciencia de que uno está haciendo estas cosas y que también lo hace por pues socializar este tipo de información, ¿no? Entonces pues son unas por otras. Y yo creo que justamente como que nos toca ser muy conscientes y ayudar a viralizar esta vacuna, que es como que nosotros también, ahí lo que decía el video me parece muy interesante, es que tenemos que hacer pues crítica de información de manera colectiva, ¿no? Y de manera personal, que también hacerla de la manera en cómo nos sentimos con la información, cómo la pensamos. Entonces, pues, yo creo que ese sería mi comentario. Si no tenemos más, pues daría lastimosamente finalizado este taller, que creo que lo repetimos en otros momentos. Sí, ¿nadie tiene algún otro comentario? Por si no, para pasar a unos anuncios. Parroquiales, sí. Sí. Bueno, se me había olvidado pasarles el enlace por si quieren una constancia de participación, que se las mandemos. Ya lo acabo de poner en el chat, solamente pide su nombre y su correo electrónico. ¿Qué otros anuncios eran? Justamente que este taller también creemos que es muy importante, y pues platicándolo con Juan Diego, pues igual vamos a discutirlo con el equipo, pero igual pensamos que sería bueno estar repitiéndolo constantemente y sumar a estas 2 sesiones otras sesiones y pues seguir con el debate también sobre estas fuentes. Los anuncios es que trabajamos, sí, directamente con un colectivo hermanito en el que yo pertenezco también, que se llama Tardes Etnográficas. Ahí estamos haciendo un diagnóstico participativo sobre la situación del trabajo de campo en México. Está dirigido a estudiantes de antropología de México. Entonces, si conocen a alguien, por favor, compártanle nuestra encuesta para tener datos más chidos. Vamos a estar haciendo algunas otras cosas. Para febrero tenemos pensado otro taller. Este es de protocolos de seguridad para mujeres que usan Tinder. Entonces, aprovechando esto del 14 de febrero y el amor y demás, entonces, pues creemos que también es importante. En Tardes Etnográficas tenemos un protocolo de seguridad para antropólogas y antropólogas que hacen trabajo de campo. Está para descarga gratuita, pero creemos que no solamente aplica para antropólogos y antropólogas, ¿no? O sea, yo soy una loca de los protocolos, entonces creo que hasta para la vida es bueno tener en cuenta muchas de las consideraciones que están ahí planteadas. Y lo próximo que se viene es que el día lunes se estrena el podcast de Aconi. Es un podcast de cine, se llama Sin Derechos de Autor y se va a estar transmitiendo por Spotify y no me acuerdo qué otras plataformas, pero yo les dejo el link
en nuestra página de Facebook de Aconi. También ahí les podemos dejar el video que compartió hoy Juan Diego en la clase para que lo vuelvan a ver o lo compartan o lo que ustedes quieran. Y pues creo que ahora sí, eso es todo. Muchísimas gracias a todos y a todas por participar y por acompañarnos. Estamos muy emocionados con este proyecto y espero que nos sigamos viendo en todas las cosas que vayan saliendo en un futuro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias también por prestarme el espacio y por ponerme atención esta hora y media. Entonces, pues, nos veremos en otras cosas y sigan, por favor, los proyectos de Aconi, que de verdad tenemos cosas muy interesantes en camino. Muchísimas gracias por haberme invitado, y yo nada más quisiera recomendar una buena película llamada La ciudad de los fotógrafos. Es un documental de una hora 20 minutos. Inclusive abarcan un poco de la vida de Carter, de este colega fotógrafo de la fotografía del buitre y el niño. Muy buen documental. Hay muchísimos más, pero a mí me gustaría recomendarles ese porque es un grupo de periodistas en cobertura de guerra y de diferentes conflictos sociales. Ok, muchísimas gracias. Entonces yo creo que damos por finalizada la sesión de hoy. Sí, muchísimas gracias a todos y a todas. Nos vemos. Lo mismo, Inti, gracias.